realmente no alcanza a comprender la prensa. ¿Es justificada, su actitud ante los medios de comunicación? ¿Tú cómo lo valoras? No, yo creo que los medios de comunicación hacen justamente el papel de los contrarios al presidente, claramente, al presidente y al proyecto. Yo creo que ahí es una de las cuestiones que yo diferiría en este sentido de Temoris, porque él habla, bueno, como su expertise y su profesión que es, ¿no? Pero como quien consume noticias, como quien consume información, bueno, ciertamente ya es clarísima la línea donde están los medios corporativos y uno puede ver que ahí hay una mínima diversidad, incluso ver a los mismos que hemos visto durante mucho tiempo, pero además casi diciendo lo mismo todo el día, en donde le pongas. Y en cambio lo que también tenemos en paralelo, pues de repente se amplió el espectro justamente gracias a medios que tienen que ver con YouTube o con otras alternativas que no creas. Yo creo que para quien busca información, información de calidad, quiero decir, es mínimo y sin embargo se abrió ese espectro. Entonces, a lo mejor ciertamente en esta cosa ya como más personalizada, más entre quienes son los profesionales y directamente el presidente está hablándoles casi con nombre y apellido y saben bien a quién le habla. Y sí, creo yo que ahí, digo, para mí es excesivo el énfasis de repente de estar hablando de algunos periodistas que ya me parecería que ya está de más hablar de eso, pero obedece incluso tal vez al tipo de mensaje que logra capturar el presidente en términos, pues ahora lo vemos, de su popularidad, pero que no le resta, o por lo menos yo creo que pasa así, en lo que tiene que ver con esta pugna, que sí es muy abierta, sí es muy, digamos, sí es muy descarada en el sentido de que también tienen una agenda, y así como el presidente puede ser activista en ese sentido, bueno, los medios corporativos tomaron una decisión, tomaron una editorial y eso es lo que vemos y oímos todo el tiempo. A lo mejor cambia el tono, ¿verdad? Y a lo mejor las risas incluso, pero fuera de ahí es exactamente el mismo mensaje de estar permanentemente en contra, y no tienen por qué estar a favor, yo no estoy diciendo eso, pero no hay una crítica, no hay un contrapunteo, y ahí es donde yo veo la parte interesante de cómo se ha subido en el ring un actor central en todo este tipo de procesos políticos que hemos visto en otros países, sea Brasil, sea Argentina, sea Ecuador, sea Bolivia, sea donde me digas, Estados Unidos también, donde los medios de comunicación corporativos son un actor central de lo que se puede o no se puede hacer. Hay un punto que se ha tocado mucho en torno al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la oposición. Siempre se ha dicho, a Batman se le tuvo que inventar el guasón, a Dios se le tuvo que inventar el diablo para que hubiera esta oposición. ¿En dónde nos encontramos en ese sentido, Temuris? ¿Falta esa Bueno, oposición inteligente? ¿Andrés Manuel crea sus propios monstruos? ¿Dónde estamos? bueno, yo nada más quisiera comentarle a Leticia que estamos en una estación de Grupo Radio Centro que entra dentro de lo que llamamos medios corporativos, o sea, es más diverso, es más, o sea, no todo es homogéneo, pero bueno, salvo esta precisión, a mí me parece que el presidente ha sido muy efectivo, muy eficaz en anular a sus rivales políticos, en desaparecerlos del mapa. No, obviamente no tocándoles un pelo, o sea, no es ese tipo, pero en la medida que concentra el discurso y el debate alrededor de él, pues todos estos rivales se quedan esperando que los pele, que los tome en cuenta. El presidente ha escogido a sus rivales, que no son los líderes de la oposición, son estos columnistas como Loret o estos medios como Reforma, el Universal, y con ellos se pelea, pero los trata como sus sparrings, o sea, a ellos son los que agarra cachetadas y mientras ignora a los otros. Recordemos que Ricardo Anaya tuvo hace unas semanas un pequeño corto de exposición pública. En el momento en que el presidente lo trajo, o sea, le empezó a hablar sobre él en las mañaneras, y eso le dio a Anaya una especie como de segundo aire, como que de pronto empezó a hablar y empezó a tener atención todo eso. Y cuando Andrés Manuel dejó de hablar de Anaya, dejamos de hablar de Anaya. Entonces, ese es un privilegio para el presidente el poder controlar el debate público y revela la ausencia de cuadros, la ausencia de figuras de que hay en la oposición. El hecho de que los días anteriores hayan estado jugando con la idea de que si van a proponer a Lorenzo Córdoba o no, o sea, al árbitro electoral como candidato de la oposición,
muestra el desesperado vacío que tienen en sus filas los partidos de la oposición. Leticia, te escucho. Mira, lo que pasa es que yo creo que la oposición en general, con un abanico muy amplio, igual que tiene toda la razón Temoris, que hay algunas excepciones en esos medios corporativos y también yo creo que habría que ver, ¿no? En qué plano y por qué hay esa diversidad, porque también eso es comercial. Pero yo creo que hay un punto en que esta oposición, en lo general, no estuvo dispuesta, no lo ha estado, a sentarse a ver qué pasó. Porque, ¿qué hubo que hizo que un electorado, digo, decidiera hacer un cambio importante, pero no solo eso, que acompañe un proceso? Porque al final de cuentas, eso que hubiera sido un ejercicio de encerrón fuerte y de empezar a ver hacia dónde tendría que apuntar en términos de los cambios, te diría yo que hasta planetarios. Ahora con lo que hemos vivido con la pandemia, pues claramente los valores de lo que se tendría que hacer en términos de la desigualdad, la repartición de las vacunas, toda esta discusión tendría que hacer reflexionar también a una oposición mexicana en la cual el tema de la desigualdad pues parece que no lo comprenden, parece que no se dieron ni siquiera cuenta, que añoran regresar a un estado de cosas que francamente ni siquiera ya son deseables porque ya ni siquiera son rentables para el escenario mundial. Entonces, a mí me parece que ese ejercicio no solo no lo hicieron, sino que lo poco que hicieron, lo hicieron equivocadamente y por eso sostienen un discurso que acaba cayéndose solo. Ahora hablabas de algunos actores que quisieron mantenerse como adversarios o los que permanentemente han generado una etiqueta nueva cada más o menos 6 meses, ¿no? Han sacado nuevos formas de llamarse como oposición, pero son los mismos. Y el ataque además personalizado al presidente, pues le da fuerza, porque ni siquiera es un ataque o una presencia o una, digamos, estar en controversia con un proyecto. Poder decir, no, nada de que primero los pobres, primero los ricos, ¿no? Ya descaradamente. O hablar, por ejemplo, a nombre de la clase media. Sería interesante que lo hicieran un poco en un discurso más sofisticado de decir, ¿por qué no jalan? ¿No? Lo dicen algunos analistas más en lo económico, pero no lo dicen en términos de poder explicar ¿por qué primero los pobres? A lo mejor podría ser una cosa que hablara de una repartición diferente, en fin. ¿Por qué no lo hacen? Porque no se han sentado siquiera a construir analíticamente una situación que contraste, no con un personaje que obviamente es el que lleva la batuta en esto, pero que habla de un proyecto. Y ojo, el presidente hoy dijo algo que me pareció fundamental. Dijo, si seguimos en el poder, mientras sigamos en el poder, o sea, ya un poco diciendo, anunciando, ¿no? En esta ya recta que se empieza a anunciar de los siguientes 3 años. Es obvio que él cambiará, pero si seguimos como proyecto en el poder, esto podrá avanzar, podrá caminar, se podrá mantener. Entonces, ya también estamos viendo cómo avienta anzuelos hacia lo que viene. Tengo un minuto para cada uno de ustedes, mi querido Temoris, y yo te preguntaría como conclusión, ¿por qué la popularidad del presidente? Es decir, ha habido mucho golpeteo, muchas críticas, ha habido errores, pero parece que no pasa nada, que Andrés Manuel tiene una especie de teflón. ¿Por qué esa popularidad en torno a Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que nadie como él, o sea, desde que yo tengo memoria, ha logrado comunicarse con la gente, ¿no? O sea, sentir qué es lo que la gente quiere. No es un político programático, o sea, no es un político que reúna a la gente alrededor de un plano o un programa, sino de conceptos, de ideas y de emociones. Y lo hace en un escenario en el que los demás actores políticos pues están bastante vacíos de empatía hacia la gente. Lo que decía la noticia ahorita, ¿no? Que no han entendido en dónde cometieron el error. Pues para empezar tendrían que tener una renovación de cuadros, cambiarse ellos mismos, porque ya están muy desgastados, porque han demostrado que no entienden a la gente y que no lo van a conseguir ahora. Tendrían que renovar sus cuadros, no lo van a hacer. Pero mientras tanto Andrés Manuel ha estado subiendo en las encuestas de nuevo. Y ya yo creo que están desesperados porque no saben ahí cómo parar. Leticia. Mira, yo creo que se mantiene un factor que es importante y es la esperanza, a pesar de 3 años de poder, y que eso desgasta enormemente, y que hemos tenido y hemos vivido la pandemia que ha sido tremenda, y que también, bueno, ha habido situaciones
pues lamentables, ¿no? Ha habido errores fuertes, ha habido situaciones de accidentes que también han tenido costos políticos muy fuertes, pero sin embargo yo creo que la respuesta que se ha dado, bueno, ha resultado satisfactoria después de todo, porque finalmente lo vemos no solamente en las encuestas, sino en un ambiente en general. Es obvio que depende del ambiente en el que uno se mueva, pues puede haber mucho más crítica, detractores, pero las críticas son tan viscerales que acaban cayéndose solas. Y yo insisto, ahí si hubiera una crítica contundente, incluso de modelo, ¿no? Que podría ser como más fuerte, pero cuando la crítica sigue siendo, ahora con el manejo de la pandemia, por más errores que haya, la crítica es justamente para, digamos, descalificar absolutamente todo en un escenario que medianamente funciona y ahí vamos con la vacunación, pues se cae solo. Entonces, yo creo que se mantiene la esperanza y las promesas incumplidas, muchas de ellas, pero sí me parece que están en un camino en que uno puede creer que estos 3 años, vamos a ver, es una apuesta fuerte, podría ser que veamos algunas cosas de meterle el acelerador de manera interesante al siguiente periodo. Temoris Greco, siempre es un honor y un placer recibirte, Temoris. Jesús, qué gustazo. Yo un saludo, Leticia. Leticia, muchas gracias por estos minutos, un placer y un lujo. No, hombre, un honor y qué gusto compartir con ustedes. Temoris, qué gusto, Jesús. Temoris Greco, Leticia Calderón aquí en La Octava. Hacemos una pausa, no se vayan, regresamos.